México está en llamas. La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha sumido al país en una ola de violencia que ha paralizado ciudades enteras. El Mencho era el líder del cártel de Jalisco, Nueva Generación, el grupo criminal más grande de México. Esto lo convertía en una de las personas más buscadas del mundo. Su muerte ha traído caos y una sed de venganza enorme por parte de una organización que en muchos aspectos se parece más a un ejército que a un grupo delictivo. Por eso, en el análisis de hoy, quiero hablar de la figura de El Mencho, de qué implica su muerte, hasta dónde se puede llegar el poder del cártel de Jalisco Nueva Generación y sobre todo, de cómo afecta esto a México y a su gobierno. Así que pónganse cómodos, porque lo que viene está que arde. Soy Renato Jaramillo Oropeza y esto es Análisis con Peso. Para entender lo que está ocurriendo, primero hay que comprender cómo nació y cómo creció el cártel Jalisco Nueva Generación. Cómo pasó de ser un grupo pequeño a convertirse en una de las estructuras criminales más temidas del planeta. Pero saben, todo comenzó en las entrañas del antiguo cártel El Milenio, una organización que operaba a la sombra del cártel de Sinaloa y que estaba dirigida por la familia Valencia. No eran precisamente inocentes, pero el giro decisivo de esta historia llega en el año 2010, cuando el ejército mexicano abatió a Ignacio Coronel, conocido como Nacho Coronel. Nacho Coronel era el principal operador del cártel de Sinaloa en Jalisco y el hombre que mantenía el orden en esa región. Su muerte lo desestabilizó todo. Muchos corrieron a disputarse su lugar y en medio del caos, el cártel del Milenio se fracturó en dos bandos. Unos se hacían llamar la Resistencia y otros los Torcidos. Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho, se alineó con los Torcidos y aquí aparece la pregunta inevitable. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué su historia no es menor? Porque su historia no es menor, no es un detalle, es una de las claves para entender por qué su muerte está generando esta explosión de violencia. Antes de convertirse en el hombre más buscado de México, Nemesio Ceguera Cervantes era un niño de Michoacán, una zona con niveles de pobreza muy altos, y en regiones así, para muchos jóvenes, el crimen organizado se convierte en una salida desesperada, pero lo habitual en ese camino es una esperanza de vida muy corta. Sin embargo, El Mencho no fue un joven más. Su trayectoria fue muy distinta. A los 14 años, decidió que el llamado sueño americano era su mejor salida y por ende cruzó la frontera hacia California. Allí, en lugar de dedicarse a trabajos tradicionales, se metió de lleno en el mundo del menudeo de estupefacientes en las calles de San Francisco. Eso lo llevó a la cárcel y después de ser reportado de vuelta a México a principios de la década de 1990, al regresar se instaló en Jalisco y ocurrió un giro que, en vista de perspectiva, resulta tan irónico como revelador. Se convirtió en policía municipal en Cabo Corrientes. Sí, policía. Y desde esa posición pronto comenzó a trabajar para el cártel del Milenio. Con el tiempo, se casó con Rosalinda González Valencia. Ella era una de las hermanas de los líderes del cártel. Ese matrimonio no fue solo una relación personal, fue un pasaporte directo hacia la cúpula del poder criminal. Al principio, trabajó como guardaespaldas y sicario de confianza para los Valencia, y su falta de piedad, según múltiples relatos, lo hizo destacar muy rápidamente. Su conocimiento de ambos mundos, el policial y el criminal, le dio una ventaja muy estratégica y enorme. Sabía cómo se mueve el Estado y sabía cómo se mueve el crimen. Esa combinación, obviamente, lo impulsó
y la forma en la que Mencho consolidó el liderazgo absoluto se apoyó en dos pilares: disciplina casi militar y una estrategia de comunicación brutal. A diferencia de otros capos que buscaban fama o exposición, él prefirió mantenerse como una figura casi invisible, delegando la violencia a brazos armados altamente entrenados. Sus unidades comenzaron a utilizar equipo táctico y armamento más propio de un ejército que de un grupo criminal. El Cártel Jalisco Nueva Generación se presentó en su narrativa pública como una fuerza que venía a limpiar territorios de otros grupos que extorsionaban a la gente, pero en la práctica terminó reproduciendo dinámicas muy similares. Su expansión fue meteórica, porque ocupó espacios que otros grandes cárteles fueron dejando libres debido a guerras internas o golpes de las autoridades. Con el tiempo, el Mencho eliminó rivales internos y expandió redes logísticas hacia Asia y Europa para asegurar precursores químicos. Eso lo convirtió a su organización en una potencia de estupefacientes sintéticos, especialmente con impacto en Estados Unidos. Otra clave del poder del Cártel Jalisco Nueva Generación bajo el mando de El Mencho fue la diversificación de su modelo de negocio. A diferencia de cárteles tradicionales centrados en casi exclusivamente una droga, esta organización operó como una estructura empresarial y esta controlaba desde el aguacate y la minería ilegal hasta el tráfico de fentanilo y el robo de combustible. Esa capacidad de generar ingresos desde fuentes que a veces parecen legales, a veces no, les permitió sostener un flujo constante de dinero para poder financiar su maquinaria armada. Y aquí, en este momento, entra la estructura paramilitar. Mientras otros grupos operan como bandas, el nuevo Cártel de Jalisco Nueva Generación reclutó exmilitares y mercenarios extranjeros y entrenó unidades de élite. Eso les dio disciplina y capacidad de fuego al punto de poner en jaque al Estado en repetidas ocasiones. Ellos también tienen una logística clave. Controlan puertos estratégicos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas que funcionan como puertas de entrada para precursores químicos provenientes de Asia y para otro tipo de material. Se estima que el cártel puede tener alrededor de 10.000 miembros y que mueve aproximadamente 8.000 millones de dólares al año. Y esa logística no se sostiene sola. Sin necesidad de imaginar acuerdos firmados en despachos oficiales, lo que existe es una red de corrupción local, municipal y a veces estatal. El cártel aplica la lógica de plata o plomo. Los funcionarios terminan cooperando por codicia o por supervivencia. Se habla incluso de una especie de equilibrio en ciertos territorios. Mientras el cártel mantenga cierto orden, los delitos comunes no se disparen. Algunas autoridades hacen la vista gorda. Sin embargo, a nivel federal, la relación ha sido de guerra total. Y no siempre fue así. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, impulsó un enfoque centrado en atacar raíces sociales de la violencia, como la pobreza. Ese enfoque se conoció por la idea de abrazos, con menor presión operativa directa para evitar daños colaterales. El Cártel Jalisco Nueva Generación, aprovechó el escenario para profesionalizar sicarios y adquirir tecnología como drones y vehículos blindados. Con el tiempo, el conflicto escaló cuando el cártel dejó de esconderse y llevó a la batalla a zonas urbanas, con atentados como desafíos directos al Estado. Eso precisamente obligó a una respuesta mucho más dura y a una cooperación más estrecha con la inteligencia de Estados Unidos, especialmente para rastrear movimientos financieros. Y todo esto nos lleva a lo ocurrido
Y todo esto nos lleva a lo ocurrido el 22 de febrero de 2026. Ese día se concretó la cacería del propio El Mencho. Según reportes oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional, el operativo fue coordinado entre el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, con participación de elementos de Guardia Nacional y la colaboración clave de inteligencia estadounidense. Esto ocurrió en el municipio de Tapalpa, en Jalisco. Las fuerzas especiales cercaron el escondite donde se encontraba el líder del cártel. El enfrentamiento fue brutal. Sicarios de su círculo íntimo respondieron con lanzacohetes y una lluvia de balas. A la fecha de grabación de este análisis, lo que se sabe es que el Mencho no murió de inmediato. Resultó gravemente herido. Las autoridades intentaron mantenerlo con vida para procesarlo. Entonces, lo subieron a un helicóptero para trasladarlo con urgencia a Ciudad de México. Pero su cuerpo, desgastado por años de una supuesta insuficiencia renal, con necesidad de diálisis y por las heridas del combate, no resistió. Murió en el aire, y el golpe no terminó allí. En el mismo operativo se confirmó la captura de Eudías Flores, conocido como el Jardinero, considerado su mano derecha y sucesor natural. Con el Mencho muerto y el Jardinero bajo custodia, la estructura jerárquica del cártel de Jalisco Nueva Generación quedó, y al menos, por ahora, decapitada. El saldo final de Tapalpa incluye otros 6 integrantes del cártel fallecidos y 3 militares heridos, atendidos en la capital. La reacción del grupo fue inmediata e incendiaria. Desde el mediodía se activó el Código Rojo. En Jalisco y en estados vecinos se reportaron narcobloqueos y quema de vehículos, ataques sucursales bancarias y una cadena de destrozos en Guadalajara, Puerto Vallarta, Colima, Michoacán y más zonas. El caos llegó a tal punto de que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta suspendieron operaciones, dejando a miles de turistas atrapados en su totalidad. El ejército mexicano se movilizó para contener la situación. Y aquí aparece el dilema central del Estado mexicano. Pónganse ustedes en la piel de la presidenta de México. Por un lado, existe la tentación de aplicar mano dura, la lógica de una cirugía agresiva para extirpar un tumor. Pero el problema es que esa cirugía estaría provocando una hemorragia masiva, narcobloqueos, parálisis económica y terror social. Para el gobierno, la operación válida es la capacidad operativa y envía un mensaje de autoridad a un grupo que se sentía intocable, pero el costo inmediato es el caos. Y ahora surge la pregunta que flota en el aire. ¿Vale la pena decapitar la hidra si el precio es que surjan muchas cabezas más pequeñas iguales de violentas? La lógica indica que México no puede permitir que grupos criminales actúen con libertad. La seguridad física y jurídica son bases del desarrollo, pero el gobierno también recuerda algo. Gran parte de la violencia en México se disparó cuando los cárteles fueron descabezados y se abrieron guerras internas por el vacío de poder. De hecho, el propio cártel Jalisco Nueva Generación nació tras un descabezamiento, el del cártel del Milenio. Y hay otro miedo adicional. Más allá de la pelea por el trono, está el riesgo de que se rompa un equilibrio tácito que durante años mantuvo sectores intocables. En términos empresariales, la lógica de El Mencho era clara: no dinamitar lo que genera dinero, no atacar masivamente lo que obligue a una intervención total del Estado o de Estados Unidos, mantener el país produciendo para poder generar ganancias. Y ahora
sin un mando central que contenga a las células jóvenes y radicales, el temor es que esas facciones, sin freno, decidan atacar sectores considerados sagrados, plataformas petrolíferas en el Golfo o la zona hotelera de Cancún como forma de extorsión política extrema. Y ese es el miedo a la ira del huérfano, un mando medio que al verse acorralado decida hundirse llevándose la economía del país por delante. Y un escenario así obligaría al Estado a una respuesta militar de una escala que México todavía no ha visto. Por eso, el gobierno debe moverse con cautela y decidir qué estrategia seguir, si continuar presionando para desmantelar las finanzas del grupo o permitir una reorganización interna que lleve al mando a alguien con lógica empresarial que restablezca equilibrios. Y ahí hay un factor adicional. El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y se celebra, entre otros lugares, en México. Y si el Estado intensifica una ofensa total, corre el riesgo de proyectar inestabilidad y espantar visitantes y patrocinadores. Pero si reduce la presión para calmar las aguas, corre el riesgo de que la lucha interna convierta las zonas turísticas en escenarios de violencia. Y ese es el dilema. Y esa es la mera realidad. La realidad de este tema y del que tome el Estado mexicano. Seguiremos hablando aquí en Análisis con Peso. Yo soy Renato Jaramillo Oropeza y si quieren más análisis como este, compartan el video, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo análisis.